esta entrevista, que es una entrevista para tangueras, para que nos quede a nosotras después como ese material complementario que vamos sumando a los programas que hacemos los jueves, es hablar con vos, Gladys Gacero, del documental que hiciste sobre Paquita Bernardo, que se llama La Paquita. La Paquita. Porque nosotras hicimos un programa, uno de los jueves, en vivo por Instagram, y estuvimos viendo ese documental, y de hecho sacamos de ahí información, imágenes, nos dio una pintura del personaje mucho más completa que cualquier otra información que pudiéramos haber encontrado. Entonces, Pues bueno, no hay mucho. No hay mucho, y bueno, queríamos como esto, seguir hablando un poquito más sobre Paquita y sobre lo que vos pudiste averiguar, y también nos interesa tu mirada como documentalista, qué es lo que te atrajo a vos del personaje, cómo llegaste a pensar en este proyecto, bueno, eso. Bueno, llegué al personaje un poco por razones obvias, porque el tango fue la música de mi infancia, así que en algún momento iba a tener que hacer algo que tenía que ver con el tango y con el universo femenino, ¿no? Pero bueno, llegó medio de casualidad porque yo estaba trabajando en otra cosa que era sobre los admiradores de Gardel, los admiradores actuales de Gardel, que es un proyecto que todavía está ahí en stand-by, que tengo ganas de hacerlo. Interesante. Y bueno, y surgió eso que me encontré con una de las sobrinas nietas, que es, tenemos una relación de amistad por otro otro tema. Y bueno, pusimos a hablar de en qué estaba y yo le comenté lo de Gardel y me dijo, vos sabés que yo recibí que se había muerto una de las tías de ella, es decir, una de las sobrinas de Paquita, que tenía mucho material y me dice, y me encantaría que pudieran hacer alguna cosa con él, con esto y qué sé yo. Y digo, bueno, ¿por qué te parece que hay que hacer un documental de Paquita? Obviamente yo conocía la historia de Paquita de antes, la historia. Sabía que era una primer bandoneonista, que Publius había empezado con ella, no mucho más. Y sabía que ella tenía una relación, que era la sobrina nieta de ella. Digo, pero ¿por qué te parece que hay que hacer un documental sobre Paquita? Y entonces ella me dijo, y mira, es una mujer que a principios del siglo XX se animó a tocar el bandoneón, que es un instrumento que hay que abrir y cerrar las piernas para hacerlo, y que pasaron casi 100 años, 80 años para que nosotros podamos tener una presidenta mujer, porque no teníamos, las mujeres tenían otro rol. Bueno, con eso solo me convenció. Así que empecé, obviamente, yo hablando así con amigos, me dice, te van a traer 4 fotos y no más de eso vas a tener que encontrarlo porque no creo que te traiga mucho más. Sí, realmente fue así. 4 fotos. Eran 4 fotos y las partituras y muchísimas cartas que el abuelo de esta chica, que es Arturo, una especie de manager de ella que tocaba en la orquesta de ella, enviaba todos los años a los distintos programas de radio y de televisión para recordar la efeméride. Si hoy hace 50 años que murió la Paquita, hoy hace 75 años que nació la Paquita, y yo estaba mirando hoy y eran 20 cartas que había, así que no es una cosa que había una o dos, sino que había copias de 20 cartas y que la hija de él había continuado. Una vez que murió el papá, esta sobrina, que era la que murió, que ella recibió todo, era la que seguía con eso del recordatorio, para que mantener la memoria viva de ella, ¿no? Sí, 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 que en parte tiene que ver, yo supongo que debe tener que ver con esa muerte tan temprana, porque falleció a los 25 años Paquita y
evidentemente había como un registro familiar de que el éxito que iba a tener era mucho mayor y que iba a ser una carrera más larga, ¿no? Digo, Sí, porque aparte uno que calculaba. ella a través de su laburo los mantenía ella, es decir, ellos eran una familia muy humilde y a partir de ese trabajo estaba toda la familia organizada para que ella pudiera salir a laburar. ¿Entendés? Entonces había uno de los hermanos que la llevaba en el auto y Arturo José era el que llevaba en el auto y Arturo era el que estaba con ella. Y después los demás, cuando uno no podía, viste que hay una anécdota que otro tenía que reemplazarlo a José, a José o a Arturo que no podía, y Y ella le se pega un zapatazo. un zapatazo, Sí. un tarcazo en la cabeza, sí, Muy obviamente. bueno. Claro, obviamente tenía su carácter, Paquita. Había que tener el carácter así fuerte como para poder salir a tocar el bandoneón en un momento en donde había muy pocas. Ella era una de Sí, las sí, primeras. claro, sí, no era la única, porque yo Ujú. tengo registro de otras, obviamente. Entonces, cuando estábamos haciendo el documental nos preguntábamos, ¿por qué está bien, es la que dice la primera bandoneonista profesional, la primera mujer bandoneonista profesional? Porque había otras. Y había otras que incluso componían. Entonces, vos decís, bueno, ¿por qué será que se la conoce más a ella? O las otras no tienen registro. Bueno, uno puede ser porque Gardel le grabó 2 tangos. Y otra que es mi opinión, que no es una idea mía, que la familia influyó mucho para que se la siga recordando. Es decir, Sí, seguramente. sí, obviamente tenía con qué, no es que decir, bueno, era cualquiera, que yo no era una mina, que evidentemente tocaba bien y que incluso tocaba en muchos bares y, bueno, que puedo viajar a Montevideo, ¿no? Pero influye mucho en esa referencia que hacía permanentemente la familia. Por eso es que yo pensé contar la historia a través de la familia. Claro. Hay muchos que, bueno, recientemente son todas mujeres, está también la historiadora, que cuenta un poco la... Es decir, Paquita fue un producto de Villa Crespo. Ella tocó tango, que era la música que ella escuchaba en su lugar donde ella vivía, y pudo llevarla hacia los grandes salones del centro de Buenos Aires. Pero ella es producto de Villa Crespo, de la barriada de Villa Crespo. Entonces, bueno, agregar la historiadora y su mirada me pareció también muy importante para darle un marco más histórico, ¿no? Sí, en una época en la que además el tango estaba comenzando a surgir como la canción, como la música popular, y en los barrios, en las barriadas más pobres justamente. Claro. Por eso se lo relaciona, o hay una élite que habla en algún momento de tangos prostibularios y de la presencia de prostitutas, digo, como si eso fuera todo lo que rodeaba el tango, y no necesariamente, digo, justo en el caso de Paquita o de la familia de Paquita, vemos una familia de gente trabajadora, Paquita estudiosa, porque se ocupó bueno, pasó de estudiar piano a estudiar el bandoneón y querer hacerlo profesionalmente. Ya habla bueno, de una mujer que quiere sustentarse y tener una carrera a través de lo artístico, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Sí, pero aparte también pensemos que el bandoneón era un instrumento nuevo para el tango. Ujú, claro, Entonces era violín, piano y flauta. claro, claro. Así que ella es una música nueva, también es como que el tango ya empezó a hacer más tango canción. Y también ella incluyó
con ella, incluso también ese instrumento que es nuevo. Claro, todo novedoso, era todo novedoso, que ella fuera mujer, que fuera profesional, sí, porque que estaban tocara. las orquestas de señorita, como ustedes estaban hablando, pero en las orquestas de Sí. señorita no había bandoneón. Había violín, había piano, pero bandoneón no. Igual manera nosotros también pensamos a ver si realmente era buena o si realmente era una atracción por ser mujer. Dicho de otra manera, ponías un mono y entonces era atractivo porque te tocando el mono Claro. el Claro, bandoneón. ¿qué es lo que, claro. ¿Qué es lo que Sí, realmente era? pero yo creo que no hubiera superado, porque sí, durante 5 años ella tocó y Sí, se sí, presentó en claro, distintos pero lugares, entonces quizás no. también hay algunas caricaturas de ella que están en el documental que la ponen en una posición o con unos atributos, marcando unos atributos de una mujer ligera, ¿no? Como si fuera... Claro, bueno, pero me imagino que todo lo que se hablaría en función de la presencia de una mujer que tocaba el bandoneón en un ambiente tan machista como es el del tango, donde son Sí, todos hombres, sí, ¿no? Como la concepción es, no, pues si somos todos tipos, claro. ¿cómo va a aparecer esta mujer acá a tocar el bandoneón? Bueno, es ligera, eh, está buscando Este, otra cosa. claro, A mí me interesó, en un momento del documental se muestra un titular de un diario que dice que los otros directores de orquesta se habían opuesto a que ella grabe. Eso porque me llamó mucho la atención, porque yo después no encontré información al no, respecto. eso es, Eh, más que eso no hay, más que lo que se dice, que un poco repiten todo lo que alguien dijo, ¿viste? Es una historia de muchos años que no hay mucho registro más que esos que encontré, ¿no? Claro, porque a veces son cosas que se difunden de boca en boca, pero no tienen una confirmación en los hechos, porque ¿quién va a declarar abiertamente, no, yo no quiero que ella grabe, ¿no? Pero bueno. Sí, que aparte también pensé que estamos hablando de 1920, 1925, ¿viste? Que tampoco hay demasiado registro escrito de Claro, eso. claro, no, y digo, el otro titular que está en el documental dice audaz, eh, eh, virtuosa y temida por sus colegas. Eh, ¡Wow! Claro, pero son titulares que se hicieron a posteriori. ¿No? Sí, 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 sí. No, Sí, lo que sí es una realidad es que los tangos que ella compuso, unos cuantos tangos, incluso compuso pasodobles también, porque bueno, la familia era de origen español. andaluza, ¿no? Pero las letras no eran letras interesantes, entonces por eso es que no se siguieron escuchando. Es Claro. decir, Gardel los grabó, pero eran con letras que terminaron siendo medio antiguas, qué sé yo, no sé. Eso era un poco lo que estuvimos hablando en su momento cuando yo fui con el proyecto. Yo soy egresada de la Universidad de San Martín, de la UNSAM, y este documental se hizo con estudiantes de la licenciatura de música argentina, que son los que ejecutan el tango. El tango soñando. El tango soñando. Era un poco lo que yo quería rescatar de ella, la obra, ¿viste? Porque no se conoce. Y independientemente de su historia de vida y qué sé yo, lo más importante que deja un artista es la obra. Y bueno, lo único que teníamos era las partituras y las grabaciones de Gardel. Entonces, a mí se me ocurrió que podían tocarlo músicos de ahora y tocarlos como sonaría ahora, no como sonaría, como Claro, sonaba hace 100 años, porque no es atractivo. Bueno, aparte que, bueno, Gardel le había tocado guitarras y qué sé yo. Y bueno, por suerte tuve se engancharon
y estuvieron trabajando con Ramiro Gallo, que es maestro impresionante, que los chicos hicieron el arreglo de... Aparte había un montón de instrumentos, fíjate. Sí, 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 es una orquesta. No, Bandoneón, no el es la viola, orquesta de Paquita. sí, Claramente. guitarra, Sí, violonchelo, de todo, trompeta, sí, sí, sí. clarinete, porque bueno, cada uno de los chicos soportaba y todos querían participar. Y aparte era un tema que ellos no conocían previamente, entonces para Wow. hacer el arreglo era mucho más rico, porque si, bueno, a Sí, ver qué cómo interesante. no es que, bueno, lo toco como fulano, lo toco como mengano, entonces era algo que lo hicieron dentro de la currícula del espacio creativo de la carrera. Y bueno, y todos querían participar, entonces era un montón de gente. Pero nosotros filmábamos los ensayos del tango y cuando fui el primer día y lo escuché, viste, era una emoción porque vos decís, se Wow, está claro, escuchando de vuelta, viste. claro, sí, sí, sí. Entonces pensé que el momento de grabarlo, invitar a la familia a que lo escuche. Y Sí, es que filmaba. ahí se los ve, es muy emotivo, es lindo verles Claro, las caras también, la emoción que les generó claro, poder escuchar esa música otra vez. claro. Sí, O sea, si yo me emociono, que no tengo nada que ver con Paquita, ellos tienen que... porque en principio iba a participar, nada más de que iba a venir una de las sobrinas nietas, Gabriela, que ella vive en Alemania. Y en principio no iba a participar del documental porque no daban los tiempos y qué sé yo. Y me dijo, mira, yo llego para esta fecha, que me gustaría ir a un rodaje. Y digo, bueno, para esa fecha está nada más que el rodaje de la grabación del tango. Y entonces, entre que ella iba a venir y que lo que yo había sentido, digo, se me cierra todo. Y al final le hicimos una entrevista a ella que fue la que le dio la parte más emotiva de él. sí, 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 sí. Era Sí, alguien que no sé, que no iba a participar. mirá, qué Y, interesante. Bueno, y bueno, lo que tiene, viste, el documental es que, a diferencia de la ficción, si bien cada vez se parecen más, bueno, el documental tiene una investigación un poco más importante, y vos haces un guión, pero que después en el rodaje el guión, viste, se modifica y en la edición se vuelve a modificar. ¿Entendés? Porque hay cosas que van surgiendo. Yo puedo saber a una preguntarle pues, sobre las anécdotas de Pugliese o de la anécdota que sé que ella lo tiene fresco y me lo va a decir bien, pero de repente me dice cualquier otra cosa que suma un montón. O no me dice lo que yo quiero que diga. Obviamente, no quiero que diga porque ya me lo dijo, no es que antes de hacerle el rodaje tenemos una entrevista previa, ¿no? sí, 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 sí. Entonces vos elegís cada uno qué es lo que querés contar y quién de ellos es el que te lo va a decir. Claro, Porque, claro. pero bueno, la emoción la dio esta chica, que es la que no vive acá, y que Sí, bueno, que ¿qué es ella la que gusta dice? tango, que baila tango y que Sí, sí. se engancha con la Paquita desde una cosa más artística. Sí, totalmente, sí, sí, que le da esa vuelta. Al final es una de las que dice, me gustaría hacer algo Como importante ella. como ella, y eso, sí, sí, eso conecta mucho a quien está viendo el documental con la historia de Paquita, porque te pone a vos también en Claro, ese lugar, ¿no? Bueno, a sí, mí me sí, sí, gustaría hacer algo como lo que hizo Paquita, pensando claro, en esa vida además tan corta, tan intensa, ¿no? sí, sí. Que lo hace interesante. Bueno, sí, nosotras pensábamos viendo el documental justamente eso, ¿no? Esta relación con la familia y cómo la familia sostiene de alguna manera su nombre. eh, y por eso llegamos a Paquita. Nosotras venimos haciendo el programa
en función de las cantantes de tango, porque nosotras conocíamos cantantes de tango que nos gustaban mucho y queríamos trabajar sobre ellas, en un principio casi como un juego, porque empezamos haciendo tangueras para paliar un poco la cuarentena, pensando que bueno, que iban a ser 2, 3 semanas, y que de nuevo podíamos frecuentar los lugares a los que vamos siempre, o que nos íbamos a ver personalmente, y bueno, eso no fue así. Entonces empezamos a convertir el encuentro casual en un ciclo. Y cuando llegamos a Paquita, ya llegamos, si bien todavía tenemos cantoras para seguir hablando, llegamos en un momento en donde nosotras necesitábamos investigar qué otras figuras femeninas aparecían, sobre todo porque estuvimos viendo orquestas de mujeres actuales y otras cantantes de ahora, y bueno, y estuvimos hablando con ellas de esas antecesoras, ¿no? De esas otras mujeres que también habían hecho de alguna manera historia en el tango. Y bueno, y así llegamos a Paquita, y ahora vamos a trabajar sobre los inicios del tango, y sobre esta cosa del arrabal, y cómo está visto, y cómo se pinta la mujer en los primeros tangos que tienen letra, del tango, del primer tango con letra, hasta el tango, la aparición del tango canción y todas sus variantes, ¿no? Como va apareciendo la figura de la mujer en esas letras de tango también. Y nos parecía que en el documental sobre Paquita había, no sé si por palabras de la historiadora, o por lo que va contando la familia, una figura muy clara de la mujer que fue Paquita. ¿Vos qué, digamos, de lo que vos estuviste averiguando, de lo que pudiste recolectar como información, qué imagen te quedó de Paquita como mujer? Como esa mujer tan jovencita, además, pues entre los 20 y los 25 años hizo su carrera. Y bueno, un poco eso es lo que yo le pregunto, empieza la película así, ¿no? ¿Cómo puedes describirla? ¿Cómo las definirías? Y fue una transgresora, eso es así. Lo que ocurre es que, bueno, tuvieron que pasar muchos años para que sea reivindicada. La película es del 2016, y antes de la revolución femenina que se empezó a gestar en esa época, el 17. Y a partir de eso es como que de repente tomó otro vuelo, porque si bien yo lo había visto, porque no es que lo había visto, o quizás no del todo, no de una manera del todo consciente, pero yo rescataba eso, pues yo te digo, le pregunté, y que lo que me llamó la atención era justamente lo que me dijo ella, una mujer que en el principio del siglo, tocara un semejante instrumento abriendo las piernas. Es decir, yo fui por ese lado, pero en la gente joven, en las mujeres, es como que se la reivindica muchísimo más en estos 2 años. Porque de repente es un documental que se ve mucho en Europa, por el conocimiento que tienen del tango, y los fanáticos del tango que hay allá. Entonces, en su momento pidieron que tenga los subtítulos en otros idiomas para poder pasarlo allá y todo. Pero de manera paralela acá se la reivindica, independientemente de su impronta o tanguera, de su impronta femenina, de tener ese bagaje que venía con ella, ¿no? Que no, que lo hace distinta. Bueno, en realidad también hubo toda una época cuando yo era más joven que ahora, que estaba Susana Rinaldi,
Eladia Blasquez, que cambió muchísimo el cancionero. Sí, claro. Por lo que yo me acerqué más al tango. Que fue la época de la 1980, más o menos, que fue el cuarto 400 años de la Fundación de Buenos Aires. Entonces ahí hubo como un resurgimiento desde los medios, incluso había una enciclopedia que salía de Salvat, la historia del tango, y fue a partir de ahí que yo la compraba que empecé a conocer personajes de la vieja guardia, entre ellos Paquita. Pero bueno, las letras de Ladia y Susana Rinaldi es como que revolucionaron un poco el cancionero, ¿no? Uh-huh. Y aparte con las puestas en escena, con María Herminia, que sé yo, también todo un grupo de mujeres María Elena Walsh también, que venían con mucho empuje en ese momento. Claro, claro, bueno, pero porque, digo, nosotras, no sé si lo relacionamos en el vivo o no, no lo recuerdo, pero de esa época hay una construcción de lo que es la subjetividad femenina, digamos, ni siquiera de la mujer, ¿no? Del subjetivo de la mujer, sino de la subjetividad femenina, desde distintos puntos, desde la salud, desde la biología, desde distintos lugares, que van sobre aspectos de lo femenino con los que la mujer tenía que cumplir para después ser una mujer exitosa, lo que se esperaba de un femenino exitoso, digo, poder casarse, tener una familia, tener hijos. Entonces, en general, eran costureras, digo, hacían corte y confección, trabajaban en alguna fábrica, que Paquita trabajó en una fábrica, pero no había mucho más allá de casarse y tener una familia. Esto de que les pasaban el delantal, y Paquita decir, no, a mí no me toca, yo ya tengo otra profesión, o sea, voy a hacer, nosotras venimos hablando mucho de eso, cómo lo que nos aparece en las mujeres que venimos estudiando, es esta cosa de o tenían una vida matrimonial y familiar, o se dedicaban a sus carreras. Y las que se dedicaban a sus carreras tenían un despelote emocional enorme, y después estaban las que por algún desamor abandonaban todo y se iban, como Ada Falcón, bueno. ¿Viste el documental ese? Sí, lo vimos, sí, sí. Yo lo había visto y lo volvimos a ver para el programa que hicimos. Siempre es como una historia que se repite, ¿no? Y hay algunas pocas que pudieron sobrellevarlo de mejor manera, pero en general atraviesan un momento de decisión en el que dicen, no, yo me voy a dedicar a mi carrera, y bueno, pues lo otro... Después ahí también está la maternidad, ¿no? Claro, claro, pero no lo vemos, sí. En este momento se postergó la maternidad. Mm. Es raro que tengas un hijo antes de los 35 años. Sí, 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 sí. Bueno, en otra época no. Uh-huh. En otra época no, 1900, en mi época. Sí, sí. Antes de los 30 generalmente ya eran madres. Y si no, y tenías que estar casada, porque si no quedabas para vestir santos, Sí, también sí, sí, estaba, bueno, ¿no? independientemente del proyecto, ¿viste? Ah. Por la biología y por todo eso. ¿Mm? De hecho, es real que después de los 35 años te cueste más que quedar embarazada y qué sé yo, que cuando si tenés 20. Sí, pero también es real que ahora se sabe, yo no sé si se sabía, pero ahora se sabe que para los hombres también es más complicado desde un punto de vista biológico, y sin embargo en el hombre eso no se tenía en cuenta, digo, ahí hay una concepción social sobre la maternidad y la paternidad, ¿no? Que es sí, 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 pero es muy interesante verlo, ver cómo se va repitiendo, se repite en uno y otro caso con sus matices conforme la personalidad. Y otra cosa que nos llamaba la atención cuando hacíamos la investigación que hacemos nosotras para los programas, que obviamente es más acotada que la que se hacen para un documental, nos llamaba la atención que, por lo menos con Paquita, no habíamos tenido que pasar por la historia de un hombre para llegar a la historia de Paquita, porque con muchas otras siempre o aparecía una figura masculina a la que se nombraba como, bueno, mirá, es Gardel con polleras,
o aparecía un hombre ahí también famoso habilitando la historia, y muchas veces te encontrás con que estás leyendo la biografía de la cantante y más de la mitad de la biografía es sobre el hombre con el que estaba. Nos pasó con Tania, leer un reportaje sobre Tania y de pronto empiezan a hablar de Discépolo. Claro. Claro, pero es como mitad del reportaje, más de la mitad del reportaje es sobre Discépolo. Entonces tenés que adivinar a Tania detrás de lo que ella cuenta de su marido. Claro, Es complejo claro, para buscar claro. información. Por eso digo, con Paquita eso, lo que te sucedió es que te encontraste con la familia, ¿no? Sí, Como claro. ridiculizadora. Y bueno, un poco este, con la familia era con lo que más o menos yo llegué rápidamente. eh, lo que pasa es que también había más familia, ¿no? Entonces hubo más familia que estaba, algunos que no le interesaba participar, otro que no tenía mucho para aportar porque no se acordaba, qué sé yo. Y otros porque también está pensar en la familia como muchas sobrinas que hacen de sobrina Paquita. Incluso entregan premios, el premio Paquita que hay en Villa Crespo, lo entregan las sobrinas, ¿viste? Claro. Y que le gusta ese rol, pues es una manera también de pensar que el padre, que los padres les encantaría que ellas siguieran la historia de Paquita y que eso. Pero también hay otras que, por ejemplo, la que más material me dio es alguien que el que menos pensaba que me iba a dar, que era la sobrina nieta más, la sobrina más chica, de la hermana menor, que era la que tenía todo el material. Sí, Está tenía guardado. los discos originales, las partituras, no, porque se iban pasando, ellos eran, creo que 8 hermanos con Paquita. En realidad creo que eran 11 y 3 murieron, quedaron 8. Y a medida que se iba muriendo, el más grande le pasaba todo lo que tenía de Paquita al que Es seguía. como el delantal, pero con Paquita. Este, y, y bueno, entonces en este momento tenía todo la más chica. Y a ella no le interesaba ni salir, ni hacer de la sobrina de Paquita, ni nada. Lo que me dijo es, mira, yo tengo acá un montón de cosas, si querés venir a casa, las mirás, tomás fotografías, filmás, pero no te las llevas. Claro, claro, bien. Y sí, porque eran todas cosas originales. Un tesoro que tiene. Tesoro, tal cual. Claro. Y que nadie sabía que lo tenía ella. Ni siquiera Ustedes, lo sabían. hay un Y momento donde vas y hablan de que está el bandoneón de Paquita. ¿Dónde es eso? Es un museo. es el Museo INET, es el Instituto Nacional de Estudios de Teatro, ¿Y que está al sabes lado cómo de llegó? ¿Y sabes cómo llegó ahí lo donó a el la bandoneón? familia. Ah, Entonces ahí también, aparentemente, hay otro bandoneón. Este era un bandoneón. ah. El otro bandoneón, que era el más importante, el doble A, qué sé yo, no sé. Alguien lo tiene escondido. Hicieron Claro. plata. Es Pero bueno, terrible. entonces que era una cosa para que también hay una cosa que quién lo tiene, ¿viste? Sí, Entonces sí, sí. los hermanos prefirieron, este, decidieron eso, que esté en un museo y no que lo tenga uno en particular. Claro, sí, que está bien, Y pero está muy bueno, bien. sí, ahora que la otra vez fui porque, bueno, que llevaba una copia del documental que me habían pedido porque cambiaron las autoridades, qué sé yo, y no estaba expuesto, porque se están mudando. Creo que ahora van a ir a donde está el Museo de Música, en San Telmo, qué sé yo. Así que no sé, capaz que yo te digo que está al lado de Cervantes y no está más ahí. Y no está, claro, claro, en este momento no. Bueno, qué interesante saber igual que está, digo, para poder
Claro, sí, Nada, sí, está bueno poder ver, por eso me hice la relación con lo que me contabas de esta sobrina nieta que tiene material que es original, sí, eh, ¿no? Que uno tendría ganas de verlo en un museo o en algún lugar, que también me parece que forma parte de sí. la No sé protección. qué es lo que va a hacer, porque aparte, claro, tampoco sabe mucho que... Si bien está muy comprometida con el documental, lo vino a ver cada vez que tenemos una buena relación, vino a ver otras películas mías, así que es una persona que le interesa, pero bueno, no sé qué es lo que va a hacer con Pero su... quizás tiene una relación afectiva con esos objetos que le quedaron a ella y que, bueno, Claro, no sabe, no está segura de llevarlo a otro destino. Digo, porque también lo cuando una destino, familia dona a un claro. museo, está donando confianza y cosas que le pertenecen, pensando que ese museo se va a poder hacer cargo y, bueno, ¿no? Hay que, como, Sí, qué sé hay que, yo, hay que soltarlo en un punto, y es claro, difícil. Me imagino que debe ser complicado. sí. Y Sí, bueno, y pero también el eso, tema del monumento en Chacarita, viste, que también está muy sí, pendiente. bueno, eso, el monumento, la palmera, el tema del cuidado de la familia del monumento. Evidentemente hay algo de lo familiar. Yo creo que en algún momento te lo comenté cuando charlamos antes, que habíamos visto un titular que decía algo así como que había ido en contra de los mandatos familiares, y yo pensaba, no, es más en contra de un mandato social, ¿no? Porque la familia, evidentemente, el mandato, porque cuando el mandato familiar es que tenés que casar sí o sí, no Sí, sí, llegaste ni a tocar el bandoneón, no llegaste ni a estudiar música, sí, ¿no? sí. Eh, en cambio, acá parece que había una familia que estaba no solamente dejando hacer, sino acompañando en ese hacer a Y muy Paquita. musicales, ¿viste? Porque la otra vez estaba acordando de que el abuelo creo que tocaba las castañuelas, o qué sé yo, que hay una de ellas que les quedó las castañuelas del abuelo, ¿viste? Como todos los andaluces son muy musicales, muy Sí, 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 ligados claro. a la música. Ahora, bueno, sí, es raro, ¿viste? Que ella haya ido a un conservatorio y qué sé yo, ¿viste? Qué sé yo. No Es sé. muchísimo para ¿Eh? la época. Es mucho para Sí, la época. sí, sí, muy raro. Es mucho. Y bueno, siempre decís, habrá sido así o habrá hecho por algún otro atajo, ¿viste? Eso no, es la historia que se repite oralmente y termina siendo cierta, pero Claro. como toda historia, ¿viste? Como Forma de comprobar. cosas, sí, y muchas cosas que en esto, bueno, cualquier otro, o los relatos de los inmigrantes, de cómo llegaron acá, ¿viste? Y te lo cuenta de uno y se lo cuenta el otro, y qué sé yo, y bueno, y de repente, sí, puede ser que hay una base real y de momento el otro es todo medio florido, ¿viste? Todos tenemos, de los que tenemos ascendientes que han venido de Europa, en mi caso, yo que tengo de España, de Italia, tengo anécdotas que son incomprobables, pero que sí, Claro, que las abuelas, las tías abuelas las repetían, y con algún cambio, ¿viste? Hay algo siempre que no es exacta, como lo cuenta uno, cuando eran varios hermanos, la versión no era exactamente la misma. claro. Eso es interesante también. Bueno, es lo que... Yo hice un documental sobre eso y este, sobre esos ¿Sobre la relatos. inmigración o sobre los relatos? La Qué interesante, inmigración basada en un relato. claro. Y bueno, tiene su... Es decir, si vos te pones a pensar lo que cuentan, en qué momento vos lo vas relacionando con nuestra historia social, Mm. y sí, coincide, ¿viste? Ahora, bueno, en medio, Eh, este, Puede tener un poco más de sal y pimienta porque en algunos claro, momentos, claro. pero, qué sé yo, es la misión de los abuelos, ¿no? Contarte las cosas 500 veces, que un poco le pasó a las sobrinas nietas. El abuelo Arturo se le contaba todo el día, le hablaba de Paquita, le contaba las cosas de Paquita. Y dice, bueno, me interesaba, me tenía re podrida con Paquita. Y ¿qué me
importa, Paquita? Y, bueno, y llega un momento que sí, que haces el clic y Y decir, decís, pará, claro, pará que esta mujer estaba en mi interesante, familia. claro, Claro, interesante. claro. Y que para ellas reivindican toda esa historia ahora, que en su momento no, pero si no hubiera habido uno que te lo haya dicho tantas veces, o si te lo nombro una vez, no te acordabas, ¿viste? No, pero claramente que haya un material como este, digo, que haya un documental que rescata todo eso, más es todos estos años de haber ido mandando cartas, recordando la efeméride, comunicándose con los medios, me parece que deja a futuro asegurado que es un nombre que va a permanecer, porque siempre también nosotras nos preguntamos en Tangueras, ¿por qué hay nombres que desaparecieron y que tenés que estar buscándolos y te aparece de pronto en un listado el nombre de una cantante que decís, a mí me suena, pero nunca más supe, o dónde están las grabaciones de esta mujer, y por ahí es un solo disco, y bueno, y después se casó y no hay nada más, ¿no? Entonces como esa sensación de que si se deja de nombrar, si deja de aparecer, si deja de tener, si deja de haber material vivo dando vueltas, o se deja de tocar el tango, por ejemplo, Claro. desaparece ese personaje, esa historia. Bien, está Sí, bueno. sí, y bueno, a mí me llamaba la atención eso de que no había nada, porque lo que hay realmente es hasta caricaturesco, ¿no? Las Sí. cosas que hay este, que no haya ningún registro y que haya gente que no la conozca, Ujú, gente que no la conoce. sí. Este, y Sí, bueno, también la concepción, pensaba, creo que es la chica a la que está la bandoneonista que es alumna, a la que vos seguís en el documental, que ella habla acerca de, todavía ahora en el siglo XXI, la concepción de que el bandoneón no es un instrumento para las mujeres y sí, que hay aparte, pocas. además que ella lo dice claramente, que a veces la hacen ir a, este, le dice que vaya a tocar y que no importa lo que toque, que a vos te van a mirar, le dice. No Sí, importa. sí, sí, es que es terrible eso que dice, Es es terrible, terrible, no importa lo que hagas, te van a mirar. vos te ¿Qué es van a mirar. claro, pero qué es esta cosa, ¿no? Que uno se pregunta, ¿pero Paquita era buena o es porque era mujer? Qué loco que. Pero no nos Claro, preguntamos eso de un chico, de un no, hombre, no, ¿no? claro, tal No, lo cual. van a ver porque es bueno. Necesitas ser mejor que el hombre para poder. Claro, claro, sí, 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 porque si no, tenés que demostrarlo además, fehacientemente, tenés que traer pruebas. Lo de ella también, y bueno, en el caso de el bandoneón que toca, que es el de la abuela quería ser bandoneonista y no pudo serlo. ¿Entendés? Entonces como que ella venía también a buscar un poco el sueño de la abuela. A saldar esa deuda, ¿Bien? a saldar la deuda. Claro. Y entonces también estábamos buscando a alguien ahí en la universidad, me dijeron, no, hay una chica que toca el bandoneón y qué sé yo, y se llama fulano, y bueno, y estábamos buscando, y esa, la que estábamos buscando, no, no estaba. Y me decía aquella que vaya también toca el bandoneón. Sí, 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 entonces la corrimos, le digo, mirá, que yo estamos haciendo que estoy yo, me dice, Paquita Bernardo, digo, ¿la conocés? Me dice, sí, cómo no, si mi abuela Claro. era fanática de la bandoneón, porque Era ella, era ella. claro, no era la que estábamos, que pasan totalmente locos, ¿viste? Sí, Porque inesperadas. Sí, sí, sí. inesperado, sí, sí, muchas cosas nos pasaron con Paquita. ¿Cuánto les llevó a hacer el documental? ¿Cuánto tiempo tardaron en tenerlo? De abril a diciembre lo estrenamos. Ah, bien, bien. Bien. Desde que empezamos con la idea y todo, ¿Y cómo fue difundirlo? ¿Te encontraste con interés en el material? Más allá de, bueno, esto que me contabas, que lo tenés traducido a varios idiomas, que en eh, Europa despierta mucho acá, interés.
a través de gente conocida se pasó en el Centro Cultural de Villa Crespo. Viste que hay... ¿La dan Buenos Aires, puede ser? No. La dan Buenos Aires lo pasaron en Vecine. Ah. En Vecine, que es otro... También ese fue... Si no lo presenté yo. Ah, ok, bien. Donde yo lo presenté, entonces, no quedó ninguno. Pero, eso puede, sí, eso. Claro, sí, lo puse en Pisi, en ninguna. Entonces, también yo enseguida me puse a trabajar en el otro y es como que, bueno. Claro, quedó ahí, ¿viste? Pasó. Enseguida es decir, en el Centro Cultural de Villa Crespo, porque hay como centros barriales, ¿no? Que dan música, cerámica, con distintos talleres y escuelas para gente más grande, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y se lo mostraron al que era el gerente de ese espacio de la Ciudad de Buenos Aires y le gustó y lo pasó ahí, en el de Villa Crespo, y aparentemente yo justo no estaba afuera, y me decían que les había encantado a todos, ¿viste? Que estaban todos, que había chicos. Obviamente son esos lugares que no son para el cine, entonces, ¿viste? El audio y dice, menos mal que no estuviste porque te da la locura. Porque, claro, porque no es una sala de cine, sino que es un lugar que pasan películas. Y después, bueno, estuvo también en el festival de cine, ese sí lo presenté y fue de cine, de escuelas de cine. El festival de Fernando Birri. Fernando Birri es el documentalista uno de los más importantes, el primero, que fundó la Escuela de Santa Fe, y la directora de la licenciatura en cine donde yo estudié, discípula de él, así que para mí era un orgullo de que en ese claro. vaya la película. Y a nosotras nos apareció como primera búsqueda, o sea, en la primera búsqueda que hicimos, nos apareció el documental y nos apareció relacionado con si no me equivoco, porque mi memoria puede fallar, nos apareció vinculado a una nota del diario La Nación sobre Paquita. Bueno, eso también fue una cosa que se ve que ellos estuvieron buscando y encontraron eso, y a mí me llegó mi marido me mandó el link de que había un artículo sobre la Paquita. Entonces yo leía y digo, pero esto es lo mismo que dice el documental. Claro, lo sacaron. Y entonces ahí vi que estaba el link del documental. Eso nos pasa mucho a nosotras buscando información. Estamos con la cuarentena, hay cosas, bueno, hay algunos libros que por ahí teníamos, pero que ya quedaron viejos, y después con la cuarentena estamos impedidas de tener material nuevo que no sea lo que aparece en internet. Y nos pasa mucho eso, que a veces nos lo pasamos y nos lo ponemos a comparar, que nos aparecen distintos artículos en diferentes medios que repiten exactamente lo mismo, desde Wikipedia hasta Todo Tango, pasando por el diario de Cuyo, en donde pero es un copiar y pegar. Entonces nosotros nos dedicamos a encontrar el autor original de eso, ¿no? Como a ir buscando, bueno, ¿esto de dónde salió? A ver cuál es la publicación más vieja. A mí me pasó eso cuando lo leí, digo, pero es exactamente lo mismo, ¿viste? Claro. Van levantando. Pero bueno, a través de ese artículo es como que los de Todo Tango lo subieron, es como, ¿entendés? Empezaron a replicarse terriblemente. Pero el que hizo la nota jamás se comunicó conmigo. Simplemente puso el link.
nada más. Sí, y que es un material que a nosotros lo que nos pasa cuando nos encontramos con documentales es que nos agarra una felicidad porque ahí tenés en lo audiovisual una cantidad de disparadores para poder hablar de ese personaje mucho más interesante que cuando solamente nos encontramos con artículos sueltos Claro, en internet. Y que encima se repiten y tienen un copiar y pegar de párrafos y de cosas, ¿no? O sea, nosotros festejamos cuando nos aparecen documentales y cuando aparecen textos de alguien que hizo una investigación para el CONICET o para alguna universidad, claro, y entonces tenés una bajada mucho más claro. completa. Pasa que, bueno, terminás no siendo una investigadora de CONICET, pero casi. Cuando vos tocas un tema, Sí, claro. es que se termina siendo especialista. Claro, claro, sí, porque tenés que reunir. Claro, y pensarlo desde distintos lugares, ¿viste? Desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista ético, ¿viste? Vos decís, y bueno, y los padres que le dijeron que sí, y es ético que le hayan dicho que sí en ese momento, entonces vos decís, bueno, sí, si pensás en los utilitaristas, dijeron sí, somos felices todos, está bien, ¿viste? Ahora sí, qué sé yo, que decía Kant, ¿viste? No sé, es este eh, lo vas relacionando desde distintos, Claro, distintos puntos de vista. claro, y obviamente tenés que saber de historia y tenés que, de ese momento, el momento donde toca a ella, del espacio social y cultural y de su hábitat, ¿no? De los conventillos, de todo ese tipo de, que es la, Sí, que sí, es la sí, historia poder de ella. reconstruir. De hecho, a nosotras una de las cosas que más nos había gustado era poder ver las fotos del arroyo Maldonado, claro, tener ahí el barrio y tener una perspectiva diferente de lo que es, de lo que conocemos ahora de Villa Crespo y de lo que es, de lo que era Villa Crespo. Y cuando hablamos de suburbios, de qué suburbios estamos hablando y cuáles eran los barrios y los barrios pobres también que esa, ¿no? Esa configuración de ciudad. Sí, cuando fuimos a buscar al Archivo General de la Nación las fotos de Villa Crespo Viejo, no encontrábamos nada, ¿viste? ¿Dónde está? Pero si tiene que haber fotos de la... Y bueno, no sé cómo fue, hablamos con uno, con otro, qué sé yo, porque hay 500 cajas con las fichas y todo, ¿viste? Es un trabajo, era un rigor para buscar. Y uno dijo, busca en hidrografía. Y ahí estaban todas las fotos. Está todo, claro, mirá. Sí, lo que pasa es que, bueno, el archivo tiene fotos que son de gente anónima, ¿no? No son de fotógrafos, pues no hay Claro. derecho de autor ni nada de eso. Y son fotos que tienen que tener determinado, más de 30 años, creo 40 años, no sé cuánto, creo que 30 años son para las fotografías, para que no haya que Claro, pagar el derecho, problema copyright, claro. con el uso. Y ahí, y estaba, bueno, veía fotos, había 2 o 3 fotos de Paquita, que son, bueno, son conocidas. Aparte tampoco se debe haber sacado muchas fotos, Paquita. Y no, Entonces, por la época, claro, no, no. No. este, Eh, pero bueno, a veces tenés ¿viste? Que buscar y seguir buscando y decir, bueno, pero tiene que haber algo y qué sé yo, de buscarle la vuelta y al final aparecen algunas cosas que tienen que tener un este, obstinado rigor, como diría Birri, de seguir buscando y de seguir buscando porque en algún lugar tiene que estar. claro, claro que sí. Bueno, bueno, el documental tiene, la verdad es que es muy concreto en cómo pinta la época, el personaje, la familia, la relación de Paquita con la música. A nosotras lo disfrutamos, disfrutamos de verlo, pero además también nos dio una pintura de Paquita mucho más completa que la que veníamos encontrando en otros artículos, en otras cosas. O sea que lo recomendamos que lo vean. Eh, Gracias. y de nada. Bueno, nosotros venimos encontrándonos con, por suerte, ¿no? Los documentales con los que nos fuimos encontrando de las cantoras que habíamos ido investigando también tienen su riqueza. eh, y nos parece que hay algo
sumamente interesante en poder rescatar las historias y poder traer al presente desde una mirada actual, porque eso también tu documental lo tiene, ¿no? Es como, bueno, se mira desde el hoy lo que fue Paquita en su momento, poder traer desde una mirada actual las historias de las mujeres que estaban en el tango haciendo el tango también. Así que bueno, te agradecemos, también te agradezco este tiempo de haber charlado conmigo, y bueno, y después te pasaremos el videíto y demás Dale, para que puedas verlo, y si te gustó, compartirlo. Digo, y si no te gustó, puedes no compartirlo, pero... el equipo. Claro, 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 con todos los que... Porque el cine no es una cosa individual, puede ser. No, Este, si bien es un equipo chico en documental, porque no somos tantos, también por un tema de costos, pero bueno, yo los documentales que participo desde otro rol que no sea la de directora o guionista, lo disfruto como si fuera mío, ¿viste? Porque es sí, así. claro, pues es un trabajo colaborativo, es un trabajo en equipo, totalmente. Bueno, Bueno, muchas gracias. a eh, vos por y todo. la verdad que fue un gusto hablar con vos y poder completar toda esta información sobre este personaje que a nosotras nos encantó además investigar y hablar sobre ella. Bueno, Bueno, gracias. Un beso a gracias, todos. gracias.